Hola chicos, ¿cómo andan? Quería hacer algo diferente y explicarles de nuevo el tema que venimos viendo, sobre todo para que, bueno, por lo menos me escuchen mi voz y recordemos un poco lo que era estar en clase. Hello, hasta eso extraño un poquito de saludarlos a la mañana. Bueno, les cuento. Nosotros veníamos viendo el pasado simple, ¿sí? Yo primero les voy a hacer una explicación rápida. El pasado simple era, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de algo en tiempo pasado, algo que pasó ayer, 2 años atrás, esta mañana, ¿sí? Voy a hacer una explicación rápida con un verbo que es regular. ¿Qué significa regular? Que yo en pasado lo voy a dejar igual, solamente que le agrego el ed. Este ed es lo que me va a decir que es pasado. Yo ya cuando un verbo me aparece con ed, yo ya sé que esa persona está hablando en tiempo pasado, ¿sí? I play tennis. Cuando voy a hablar en negativo, le voy a agregar esta palabra que es didn't y esta palabra ya me va a decir dos cosas. Que estoy hablando en pasado y que esa oración es negativa. I didn't play tennis, ¿ok? Fíjense que yo no le agrego la E y la D porque ya el didn't me está diciendo que es pasado, ¿sí? Y en una pregunta, ¿sí? Ustedes siempre se pueden guiar por la positiva para guiarse mejor cuando las tengan que pasar a interrogativa, por ejemplo. Fíjense que yo voy a empezar con el auxiliar did, que este auxiliar, esta palabra, me va a indicar que estoy hablando de pasado. Did I play tennis? Fíjense que de nuevo el verbo no tiene la E y la D porque ya el did me está hablando me está avisando que estoy hablando en forma pasada, ¿sí? Muy bien. Yo acá igual les hago, digamos, la explicación que ustedes ya tienen escrita, pero se las digo, se las explico así porque por ahí es como yo se los explicaría en clase y por ahí es más claro, ¿sí? Como dijimos, el pasado simple lo usamos para acciones que hacemos en el pasado, pero las formas cambian si los verbos son regulares o irregulares, ¿sí? Ahí nos vamos a detener. Como dijimos, en la forma positiva, los verbos regulares le agregamos la E y la D. Pero ¿qué pasa? Los irregulares son los que cambian. Fíjense que el verbo go en pasado cambia a la forma went. Lautaro, no voy a decir que Lautaro go, digo Lautaro went to Mendoza en July. Viajó a Mendoza en julio, ¿sí? Bien. En la forma negativa, ya ahí los verbos ya sean regulares o irregulares, no van a cambiar. ¿Qué significa? Fíjense, yo voy a usar el didn't porque estoy hablando en negativo. Si el verbo es regular, dejo play. Si el verbo es irregular, vuelvo a dejar el verbo como es originalmente, en este caso, go. ¿Está? Entonces digo, I didn't play football. I didn't go to school last week. ¿Ok? Fíjense que dice, como ven en los ejemplos, cuando lo escribimos en negativo, no le agregamos al verbo el ed, ni lo cambiamos de forma, ¿sí? Queda el verbo en su estado original, porque ya el didn't me está diciendo que estoy hablando en negativo y que estoy hablando en pasado. Pasamos a la forma interrogativa, que va a ser similar a la negativa. ¿En qué sentido? Ya sea regular o irregular, empiezo con el did y pongo el verbo en su estado infinitivo, ¿sí? En su forma original. No digo did you went, digo did you go to school yesterday? Yes, I did. No, I didn't, ¿sí? Y la respuesta yo acá puse las dos, pero obviamente va a ser o una o u otra, ¿sí? Bien, venimos bien hasta acá. Vamos a practicar un poco más de pasado simple y bueno, vamos a ver cómo venimos. Yo ya les he venido contando cómo voy transitando mi cuarentena y bueno, cuando quieran ustedes me cuentan también. Un besito y bueno, espero que les haya servido esta explicación.